Muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que se me ha brindado para participar con ustedes en estas jornadas regionales de calidad y seguridad en salud. Quiero en segundo lugar y por este intermedio excusarme de no poder estar con ustedes en forma personal como me habría gustado, porque coincidió este evento con un compromiso internacional que para mí era ineludible. Desafortunadamente, además, este evento coincide con otra actividad que seguramente varios de ustedes conocen, que es un curso de capacitación en este mismo tema que organiza el Ministerio de Salud a través de su Departamento de Calidad. Lo que me impidió que pudiésemos enviar a alguna otra persona de nuestro equipo a compartir con ustedes. Entonces no me quedó otra opción para poder cumplir con este compromiso con ustedes y con el servicio de salud que recurrir a las bondades que tiene la tecnología y poder hacerme presente al menos a través de esta modalidad. Así que, efectuadas las excusas, entonces inicio la presentación que se me ha pedido y que yo he titulado Reflexiones sobre calidad y seguridad en salud. La idea es poder organizar esta presentación en tres grandes ejes temáticos. El primero de ellos es calidad desde una perspectiva general de desarrollo de las políticas de salud. Y lo que vamos a revisar es cómo es que a lo largo del desarrollo de los sistemas de salud hemos llegado a la preocupación por la calidad que hoy tenemos. Después nos vamos a enfocar algunos aspectos conceptuales relevantes que están vinculados con el tema de calidad y finalmente vamos a dar una mirada reflexiva al sistema de acreditación que tenemos en Chile y que, bueno, es bastante reciente en su desarrollo. Partamos entonces por el primer punto, que es una perspectiva general de desarrollo de las políticas de salud, que vamos a enfocarlo en el siglo XX particularmente. El esfuerzo de análisis va a estar en la última mitad del siglo XX. Si uno tuviera la posibilidad de retroceder en el tiempo y elevarse sobre la faz de la Tierra y retroceder, como antes les decía, hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, lo que vería como panorama de salud en toda nuestra región de América Latina sería a un Estado que había guardado para sí el ejercicio de ciertas funciones que podríamos denominar de salubridad o de higiene pública. Entre estas, el manejo del agua potable, del alcantarillado, de las basuras. Pero en relación con la atención de salud, lo que había hecho el Estado era delegar la atención de salud en instituciones sin fines de lucro, normalmente vinculadas a órdenes religiosas, particularmente la Iglesia Católica, y que eran administradas por monjas. La institución más paradigmática era el hospital, pero era un hospital muy distinto del hospital que hoy conocemos. Era un hospital de beneficencia, vale decir, un hospital para pobres, porque la gente más pudiente, la gente más rica no se atendía en los hospitales, sino que tenía los recursos para que el médico fuera a su domicilio a brindarle la atención frente a sus problemas de salud. El primer desarrollo que tenemos como sistema de salud ocurre acá en nuestra región, particularmente en Chile, en la década de los años 20, con la creación, la promulgación de la Ley del Seguro Social el año 1924, y que permitió entonces otorgar protección de salud en términos de atenciones de salud a los obreros y a sus familias, que es una singularidad bastante chilena, porque si bien hubo otros desarrollos de seguridad social en la región, incluso en países como Costa Rica, que son bastante progresistas, hasta pasados los años 50 la atención de salud fue solo para el trabajador, para el obrero. Hay países aún en nuestra región en que el único que está protegido es el trabajador y no su grupo familiar.
Entonces, hay un primer elemento importante entonces en la manera en que se van conformando estos sistemas de salud, que siguen la lógica de la influencia alemana, del modelo bismarckiano de seguridad social que surge a fines del siglo XIX bajo el gobierno del canciller von Bismarck. Sin embargo, el verdadero desarrollo de los sistemas de salud más en la perspectiva de cómo hoy los conocemos ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán quizás que el sistema inglés, que es un verdadero paradigma de sistema de salud en el mundo, es del año 1948. Bastante cercano es el origen de nuestro propio sistema de salud organizado en relación con el aparato prestador, siguiendo un poco el modelo inglés, que es nuestro Servicio Nacional de Salud, que finalmente se crea el año 1952, solo 4 años después del sistema inglés. Cuando uno sistematiza lo que ha sido el desarrollo de los sistemas de salud desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, hay un primer periodo que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta avanzados los años 70, que se conoce como la era de la expansión. Este es un periodo que se caracterizó porque aumenta la matrícula de medicina, se crean nuevas carreras de medicina, muchas de las profesiones de la salud alcanzan estatus universitario. Este es el periodo del desarrollo de las especialidades médicas, este es el periodo de construcción de muchos de los institutos de referencia nacional. Lo que hay aquí es en el sector salud es como una olla en ebullición que va creciendo, creciendo y creciendo. Se van allegando más recursos porque el objetivo de las políticas de salud era justamente llegar con más y mejores recursos a poblaciones que no tenían acceso. Sin embargo, esto a fines de los años 70 se encuentra con situaciones que afectan la economía internacional y los países empiezan a sufrir entonces los embates económicos que surgen de estas crisis internacionales y particularmente en nuestra región de América Latina esto golpea fuertemente las economías. Hay muchos países que durante toda la década de los años 80 en términos prácticos no crecen y muchos de ellos además no solo no crecen sino que se hacen más pobres, hay un crecimiento negativo. Esto es lo que ha llevado a organismos internacionales a denominar a esta década, la década de los años 80, como la década perdida. Entonces, en este contexto cambia el eje de las políticas de salud porque los países tienen que ajustar sus economías a las realidades que estaban viviendo. Entonces empiezan a ver en qué sectores se pueden entonces contener costos. Y lo que ocurre entonces es que ven, cuando ponen los ojos en el sector salud, que durante las décadas anteriores había venido creciendo, creciendo y creciendo. Y eso entonces hace que las políticas cambien de eje y se introduce entonces un eje que caracteriza todo este periodo, que está determinado por la contención de costos. Por eso que a este periodo se le llama entonces la era de la contención de costos. Este es el periodo en que aparecen los primeros profesionales de la administración en los hospitales y en los servicios de salud, y ahí se genera un enfoque, un conflicto de visiones con los enfoques médicos tradicionales que están acostumbrados a una mirada, una perspectiva que pone el acento, y en buena hora, cuando uno es el paciente o algún familiar de uno es el paciente, no en el bienestar de cada persona individual. Lo que se maximiza desde la ética médica entonces es hacer todo lo que sea necesario por ese paciente individual. Sin embargo, desde la perspectiva del administrador de recursos, que tiene una ética distinta, no mejor ni peor, sino que distinta, que es la ética social, se va a estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por un paciente individual en tanto cuanto ese incremento de bienestar signifique que es el conjunto de los pacientes, en este caso, el que se beneficia. Seguimos avanzando en el tiempo y entonces las economías empiezan a recuperarse y los países están dispuestos a seguir poniendo recursos en salud. Sin embargo, lo que se le pide al sector salud son algunas condiciones que permitan a quienes asignan recursos tener una cierta garantía
de que los recursos que se ponen en salud rinden al menos lo mismo o más que los recursos que se ponen en otros sectores como educación, como vivienda, como servicios sociales, en fin. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a pedir que se rinda cuentas por aquellos recursos que se entregan y empieza entonces a aflorar una preocupación por los temas de evaluación y por los temas de calidad. Entonces, la preocupación por la calidad en términos más amplios recién hace su llegada al sector salud en los años 90. No en Chile solamente, sino que a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de calidad en salud, estamos hablando de un desarrollo que es bastante reciente en la historia del desarrollo del sector salud, particularmente en la modalidad de organización del servicio de salud, que también es una historia que en el conjunto del desarrollo de la humanidad es también bastante reciente. Más recientemente, algunos esfuerzos de política, algunos intentos de políticas en el sector salud, a algunos les han hecho plantear que en esta primera década del nuevo siglo había una cierta preocupación por temas vinculados a la investigación y a la organización de los servicios de salud, porque lo que hemos aprendido es que tenemos muchas deficiencias, nos falta aún mucho por aprender respecto de cuáles son los mejores modos de organizar o de financiar sistemas de salud. Entonces, algunos, por esa razón, algunos denominan a esta última etapa como la era de la investigación sobre organización y entrega de servicios de salud. Lo que quiero compartir con ustedes es que el hecho que vayamos avanzando en el tiempo en torno a estos ejes de política que predominan en un determinado periodo no significa de ningún modo que al pasar al periodo siguiente dejen de tener vigencia los aspectos de política que eran los que caracterizaron al periodo anterior. Dicho de otro modo, cuando avanzamos a la era de la contención, desde la era de la expansión, eso no significa que no se haya expandido el aparato sanitario. Lo mismo cuando avanzamos a la era de evaluación y rendición de responsabilidades, no significa que la preocupación por la contención de costos haya desaparecido. De igual modo, si aceptamos que estamos en la era de la investigación sobre organización y entrega de servicios de salud, eso no significa que eso nos exima de estar evaluando lo que hacemos o de estar rindiendo responsabilidades o rindiendo cuentas por lo que hacemos y por lo tanto, digamos, la preocupación por la calidad sigue vigente. De otro modo, nos explicaría que estuviésemos esta mañana en esta reunión. Avancemos un poquito entonces a algunos aspectos conceptuales que están vinculados con el tema de calidad. En primer lugar, conviene recordar lo que nos decía Avedis Donavidian, muy conocido en el ámbito académico de la calidad en salud, respecto de lo que se entiende por calidad. Y de acuerdo a Donavidian, la calidad para él significaba lograr los mayores beneficios con los menores riesgos para el paciente en un contexto de recursos con los que se disponía. Vale decir, estos mayores beneficios y menores riesgos en un contexto de recursos disponibles. Una definición parecida pero complementaria es propuesta por la doctora Heather Palmer, que define la calidad como la provisión de servicios que sean accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo y que tenga en cuenta los recursos disponibles, logrando la adhesión y satisfacción del usuario. Si ustedes se fijan, hay elementos comunes en ambos enfoques. Ambos dicen relación con beneficios, con satisfacción de los usuarios, en el caso de la doctora Palmer, y también con un cierto contexto en el que esto se desarrolla y que está determinado por el marco de recursos con que contemos. Cuando uno analiza los temas de calidad, conviene tener claro que hay distintos enfoques conceptuales desde los cuales uno puede hacer este análisis. Podemos distinguir al menos tres enfoques que son relevantes y conviene revisar en términos de lo que esto significa. Hay un primer enfoque que es de control de calidad,
otro enfoque que podemos denominar garantía de calidad, y el tercero, gestión o gerencia de calidad. Vamos por el primero. Cuando hablamos de control de calidad, lo que estamos intentando hacer es referirnos a la búsqueda de la conformidad de un servicio con un conjunto de normas que se han establecido. Esto significa, en términos más prácticos, metodológicos, si ustedes quieren, un conjunto de pasos que se van sucediendo uno tras otro. Lo primero es prever lo que se va a hacer. Entonces, prever lo que se hará. Lo segundo es escribir lo que se prevé, que finalmente se va a traducir en lo que podríamos definir como una norma. En tercer lugar, hacer aquello que está escrito, vale decir, aquello que se deriva de aquella norma que antes escribimos. Y finalmente, poder controlar y corregir las disparidades en relación con aquello que estaba preestablecido que debíamos hacer. Entonces, estos cuatro pasos metodológicos son importantes tener presente porque también vinculan este concepto, el de control de calidad, con el concepto de garantía de la calidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de garantía de calidad? Lo que estamos intentando hacer cuando decimos que queremos desarrollar un enfoque de garantía de calidad es buscar la confianza en la obtención de la calidad. Y en esa búsqueda de confianza lo que tenemos que hacer es demostrar que respetamos el método al que antes nos referíamos, estos cuatro pasos metodológicos que ya antes establecimos: prever, escribir, hacer y controlar. Y esto se debe garantizar mediante el control externo, que está asociado a los conceptos de fiscalización, certificación y acreditación, a los que vamos a volver en un ratito. Finalmente, cuando hablamos de garantía de calidad, y aquí volvemos a apoyarnos en Donavidian, nos referimos a una actividad que está formalmente organizada, no es al azar, sino que hay una organización formal y que tiene un propósito, una función, que es obtener información respecto al desempeño en este camino de búsqueda de la calidad, en la interpretación de esa información, el traspaso de estos hallazgos a los responsables de tomar decisiones, a los tomadores de decisión, y cuando esta acción entonces se toma, cuando la decisión se adopta, entonces podamos verificar los resultados. Entonces también aquí hay, si ustedes se fijan, pasos en una secuencia lógica que lo que busca entonces es obtener información respecto al desempeño en este proceso de búsqueda permanente de la calidad. Cuando hablamos de gestión o de gerencia de calidad, estamos hablando entonces que el conjunto de la organización requiere que todos participen, que todos los integrantes de la organización se involucren en este esfuerzo de búsqueda permanente de la calidad. Entonces lo que pretendemos es que a través de este involucramiento y participación de todos los integrantes alcancemos el éxito en el largo plazo, que se expresa finalmente en la satisfacción del cliente. Y obviamente al hacerlo de este modo, esto evidentemente ofrece ventaja para todos los integrantes de la organización y también, por supuesto, para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo es que podemos entender los mecanismos para garantizar la calidad? Bueno, en este esquema que ustedes están observando, podemos reconocer que hay mecanismos que son externos, mecanismos de regulación que podríamos definir que están en el entorno a la organización, por lo tanto son externos a la organización, entre los que podemos reconocer el licenciamiento, la acreditación y la certificación. Entonces aquí empezamos a meternos al tema de la acreditación y entenderla en el contexto en que cualquier sistema de acreditación se inserta, y distinguimos entonces estos mecanismos externos de regulación de aquellos que tienen que ver con los mecanismos internos propios de la organización y que se expresan en lo que podríamos definir como la gestión de la calidad. Cuando hablamos de gestión de calidad hay dos elementos que son bien importantes. Uno es el liderazgo que tiene que estar ejercido, tiene que ser claro y que está a cargo de los niveles directivos y que finalmente
se va a expresar en unos ciertos resultados que son los que nos importan. Los resultados que se asocian a la calidad y, por ejemplo, en relación con nuestros usuarios, entonces con la satisfacción de los mismos. El liderazgo se va a expresar en un conjunto de procesos que son los que nos van a llevar a alcanzar esos resultados que queremos. Y estos procesos, podemos identificar algunos, dicen relación con un enfoque estratégico y por lo tanto en este proceso de movernos de donde estamos hacia una situación futura deseada, que es el de la planificación. Esta no es cualquier planificación, sino que es una planificación con enfoque estratégico, en el que entonces los caminos que nos permiten movernos desde la situación actual hacia la situación futura deseada constituyen nuestros objetivos estratégicos. También importa el liderazgo en la gerencia de procesos, en el desarrollo de recursos, en la gerencia financiera y, por supuesto, en los sistemas de información, que es un talón de Aquiles en general en los sistemas de salud. Nos cuesta organizar sistemas de información y muchas veces también nos pasa que teniendo información no la sabemos explotar de manera apropiada para mejorar nuestros propios procesos de decisión. Entonces, el conjunto de estos procesos, entonces, conducidos por un liderazgo que sea efectivo, inclusivo, directivo, nos va a permitir alcanzar los resultados que queremos. ¿De qué estamos hablando? Solo para clarificar cuando hablamos de licencia. Bueno, nos estamos refiriendo a un proceso mediante el cual una autoridad de gobierno o del Estado, si ustedes quieren, otorga permiso, por ejemplo, a un médico individual o a una organización de salud para que pueda ejercer, en el caso del profesional, una determinada profesión o prestar ciertos servicios. Y que es distinto de la certificación, que es un proceso mediante el cual una entidad autorizada, ya sea una organización gubernamental o no gubernamental, pero por encargo de una entidad gubernamental, entonces evalúa y reconoce a una persona o a una organización porque cumple con los requisitos o con criterios que se han establecido en forma previa. Cuando estamos hablando de acreditación, nos estamos refiriendo de manera específica a un proceso que es formal, mediante el cual una entidad también reconocida, generalmente una organización externa a la institución que es acreditada, vale decir que es independiente, valora y reconoce que una organización de salud, la que está siendo acreditada, entonces cumple con ciertos estándares que han sido previamente definidos, que son conocidos públicamente, que se aplican y que por lo tanto están preestablecidos. Entonces lo que hace el proceso de acreditación es verificar a través de la participación de esta organización externa que la institución siendo acreditada cumple con esos estándares. En esta diapositiva lo que vemos es un modelo de gestión de calidad en un establecimiento de salud que podría ser un hospital, podría ser el conjunto de la red conducida desde la dirección del servicio o podría ser un departamento de salud, un área de salud de una corporación municipal. El enfoque es el mismo. Tenemos el nivel directivo, el director o directora que ejerce entonces la función de liderazgo. Y ese liderazgo se expresa, como antes ya habíamos señalado, en un conjunto de procesos al interior del establecimiento y que importan planificación estratégica, desarrollo de recursos humanos, gerencia de procesos, gerencia financiera, sistema de información. Todo esto se traduce en que le podamos prestar atención a satisfacer al usuario y también satisfacer a otros actores claves, lo cual también va a estar vinculado con el resultado del desempeño del conjunto de la organización. Esto es lo que en términos finales como resultado nos lleva a las metas y a garantizar que nuestros usuarios van a estar satisfechos
y también vamos a estar cumpliendo los objetivos que tienen otros actores clave. Y también, en términos de resultados, algunos indicadores como calidad de la atención al paciente y la comunidad, cobertura en programas prioritarios, resultados administrativos y financieros, para decir una amplitud de ámbitos en los que hay entonces necesidad de poder alcanzar ciertos resultados. Habiendo hecho estas reflexiones entonces de carácter más genérico, conceptual, aterricemos entonces para ir cerrando en Chile y su sistema de acreditación en salud. Yo les decía en forma previa que en general en el mundo lo que ha ocurrido es que el desarrollo de la preocupación por la calidad es bastante reciente y que si tenemos que ubicarlo temporalmente, la verdad es que hay que ubicarlo en los años 90. En el caso nuestro empieza una preocupación por la calidad en esa misma década, pero formalmente es indudable que la calidad en términos de fortalecerla, de potenciarla, no se entiende sino en el contexto de la reforma que llevó a la explicitación de garantías en salud. O sea, la calidad, recuerden ustedes, pasa a ser una de las garantías que se plantean en el plan Auge cuando este se presenta y que quedan reflejadas después en el régimen GES, que es el que sale del Parlamento. Y hasta el día de hoy entonces es una garantía que a la población se le asegura. Es una garantía que la población puede exigir. De todas las garantías, como todos sabemos, es la que más se ha demorado en ser implementada. Y una de las razones de por qué esto ocurrió es porque no es simple, porque es complejo. En Chile se hizo una opción por determinar, establecer una garantía no asociada a la calidad de las prestaciones, sino que se optó por un proceso de acreditación de establecimientos. Lo cual a mí me parece que es razonable porque permite un abordaje desde el punto de vista operacional mucho más apropiado. El supuesto que hay de base, ¿no?, es que al acreditar a un establecimiento, lo que se está acreditando también es que, o se está garantizando, es que las prestaciones que se hacen, las diversas prestaciones que se hacen en el establecimiento, si éste cumple con los estándares que han sido definidos por la autoridad sanitaria, van a ser apropiadas. Entonces, a diferencia de lo que se podría haber hecho, o de hecho se hace en algunos otros lados, acá el foco de la acreditación estuvo puesto entonces en el aparato prestador, en los establecimientos. Otro elemento interesante de analizar es el proceso de definición de estándares. Y ahí Chile presenta una singularidad, porque normalmente cuando se definen estándares de calidad, se define el estándar que es deseable, el óptimo. Y la opción que hizo el país no fue esa, sino que definir estándares mínimos. Cuando usted define el estándar máximo u óptimo, entonces usted puede verificar cuál es el grado de cumplimiento en relación con ese estándar óptimo y establecer, por ejemplo, un porcentaje de cumplimiento, y puede establecer entonces que si la institución o la entidad que está siendo acreditada no alcanza a cumplir un determinado porcentaje, no puede ser acreditada. Acá la opción fue definir estándares que son mínimos, con los cuales hay que cumplir, y eso, bueno, tiene sus complejidades. ¿Qué hemos aprendido en este proceso que tampoco es muy dilatado? Como hemos dicho en forma previa, el sistema de acreditación y en general la preocupación por la calidad es bastante reciente. Sin embargo, en este camino que ya hemos recorrido hay algunas enseñanzas que podemos rescatar. Una primera enseñanza es que para poder llevar a cabo los procesos que se requieren y que son los que se miden en el proceso de acreditación, se requieren competencias. Competencias en los equipos que están allí en los establecimientos. Por ejemplo, competencias para hacer protocolos, competencias para construir indicadores, y en términos prácticos lo que ocurre es que
esas competencias no siempre existen en los equipos asistenciales o incluso en los equipos gerenciales de los establecimientos. O sea, ahí hay un primer elemento que es importante de rescatar. Un segundo elemento importante de rescatar es que, en particular con la atención, con el estándar de atención ambulatoria, hay una cierta distancia entre el estándar que se estableció y algunos desarrollos que se entienden en el contexto de las políticas que ha impulsado la autoridad y que se expresan, por ejemplo, en un cierto modelo de atención de salud en el ámbito ambulatorio, que es el modelo de salud familiar. Entonces, lo que hay ahí no conversa bien el estándar de atención ambulatoria con el modelo de salud familiar. Y bueno, ese es un punto que hay que resolver si es que queremos efectivamente seguir avanzando en fortalecer esta cultura de la calidad. Y el tercer elemento que uno no puede dejar de señalar también es que enfrentamos un sector público en el que tenemos un déficit de recursos y que se expresa en distintas dimensiones, ¿no? Evidentemente en la infraestructura, en el equipamiento, en los recursos humanos. Cuando nosotros nos comparamos con los países desarrollados de los que supuestamente formamos parte a través del Club de Países Desarrollados, que es la OECD, bueno, por donde entremos tenemos un déficit. Solo un par de indicadores nomás. En términos de camas hospitalarias, por ejemplo, nosotros tenemos 2,1 camas por cada 1000 habitantes y el promedio de la OECD es 4,9 camas por cada 1000 habitantes. Entonces tenemos una larga distancia que recorrer. El indicador de médicos por cada 1000 habitantes también, nosotros tenemos alrededor de 1,5 médicos por cada 1000 habitantes, la OECD tiene 3,2. Entonces, eso se expresa evidentemente a la hora de poder verificar si se cumplen o no se cumplen con los criterios que están definidos en los estándares. Entonces, ahí eso también es importante tenerlo presente porque representa, por decirlo de algún modo, una pata coja a la hora de poder ser medidos a la luz de los estándares que se han definido. ¿Por dónde avanzamos entonces? ¿Cuál es el camino por el que tendríamos que transitar para ir mejorando? En primer lugar, me parece a mí que hay que entender la acreditación en el contexto más amplio de una decisión de política sanitaria y aún más amplio todavía de país, de fortalecer el sector público prestador. Y aquí quisiera detenerme un minuto porque creo que hay poca conciencia respecto de la importancia que para el país representa el que fortalezcamos el sistema público prestador. Cuando usted define normalmente el sistema de salud chileno, normalmente una definición recurrente es que el sistema de salud, al menos prestador, es mixto, vale decir público y privado. Cuando usted dice que el sistema es mixto, entonces usted se imagina que esto es balanceado, que la participación relativa de uno y de otro es parecido. Sin embargo, no es así. Si hablamos de camas hospitalarias, nosotros en el país tenemos alrededor de unas 40.000 camas, que es lo que ya dije en términos de la relación con habitantes de 2,1 camas por cada 1000 habitantes. Entonces, de estas 40.000 camas que tenemos en el país, en todo el país, públicas y privadas, fíjense que las camas que son estrictamente privadas y que corresponden a las 83 clínicas agrupadas en la Asociación de Clínicas de Chile, representan solo el 15,7% del total de camas. Entonces, la participación relativa de los prestadores privados en términos de camas es menos de un quinto del total de la dotación. A nivel ambulatorio la situación es un poco distinta, pero no tan distinta, porque fíjense que en el país se producen unos 75 millones de prestaciones ambulatorias cada año, y de esas, las prestaciones que son entregadas por prestadores privados corresponden a unos 25 millones. Entonces, estamos hablando de que el total de prestadores privados que genera prestaciones ambulatorias, si las sumamos todas estas prestaciones, alcanza a alrededor de la mitad de las prestaciones que se generan en el sector público. Entonces, la participación relativa del sector privado prestador
es baja. Y lo que nosotros deberíamos decir para caracterizar a nuestro sistema de salud es que el sistema de salud chileno prestador es preferentemente pública. Si todos entendemos eso, entonces como país podremos enfrentar el desafío de la modernización y del fortalecimiento en serio del sector público prestador. Y que implica decisiones que son estructurales, implicará por supuesto estudiar los temas de gobernanza o del modo de gobierno, de las redes asistenciales y de los establecimientos. Implicará también terminar con esta situación que se genera cada vez que hay cambio de gobierno producto del ejercicio democrático que hacemos un país, y que implica que todos los niveles directivos de los establecimientos de salud y de las redes, vale decir, de los servicios de salud, cambian. Si queremos ser un país serio, eso se tiene que modificar. Se tiene que entender que esos son cargos profesionales que no pueden estar entonces cambiándose cada vez que hay cambio en las autoridades políticas. Otro elemento que es importante y que es consistente con lo que antes decíamos es capacitar. Capacitar en términos de generar las competencias para que los equipos en los establecimientos, en las redes, puedan hacerse cargo de los procesos que luego vamos a ir a acreditar. Entonces, si tuviéramos que definirlo de algún modo, esto significa capacitar, capacitar y capacitar. Que es la única manera entonces de que en conjunto, al interior del sistema, vamos avanzando en una perspectiva de poder fortalecer una cultura de calidad, que es el tercer eje por el que nosotros debemos seguir avanzando. Antes de terminar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación y nuevamente hacer llegar a todos ustedes, los y las presentes, mis excusas por no haber podido acompañarlos en forma física. Espero que esta palabra, estas reflexiones que he compartido con ustedes a través de las posibilidades que me brinda la tecnología hayan cumplido las expectativas que se habían hecho. Muchas gracias y espero poder verlos personalmente en alguna otra oportunidad.